Bien, en este video analicemos para qué en la práctica sirve la higiene industrial. Primero hay que decir que en toda empresa hoy en día es obligatorio tener un subprograma de higiene industrial o un programa de higiene industrial. La higiene es una ciencia no médica que se dedica a la anticipación, a la identificación, al reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros higiénico-ambientales. Estos riesgos pueden ser químicos, físicos o biológicos. Siempre la higiene actúa identificando, luego evaluando el riesgo y finalmente proponiendo acciones de mejora que la empresa debería implementar para garantizar un adecuado ambiente de trabajo. Por tanto, la higiene lo que busca es que los ambientes no tengan contaminación o que tengan menos contaminación. La higiene lo que busca es evitar la aparición de enfermedades laborales entre los trabajadores, a diferencia de la seguridad industrial que busca es prevenir accidentes. La higiene tiene una serie de ramas, la higiene teórica, la de campo, la analítica y la operativa. La teórica lo que analiza son los valores límites permisibles, por ejemplo, busca establecer límites tolerables para el ser humano. La higiene de campo lo que hace son mediciones ambientales. La higiene analítica lo que hace es ensayos o estudios de laboratorio para determinar contaminación en muestras. Y la higiene operativa lo que hace es establecer controles o implementar controles para reducir la contaminación ambiental. La higiene analítica determina en laboratorios a través de técnicas como cromatografía o asociación atómica o espectrofotometría, determina los contaminantes químicos, por ejemplo metales, vapores orgánicos, ácidos en muestras que han sido tomadas en los ambientes de trabajo. Por ejemplo, en el caso de riesgo químico, la higiene ocupacional aporta mucho porque determina acciones de mejora o determina qué no se debe seguir haciendo o qué químico es muy tóxico. La higiene también permite que la empresa y los trabajadores analicen mucho mejor los riesgos asociados al uso de productos químicos. Por ejemplo, un higienista le puede apoyar en una correcta identificación de etiquetas de productos químicos, sistema armonizado o incluso revisar y actualizar las hojas de seguridad de los productos químicos, que estas son obligatorias. En todos los países, las empresas que tengan productos químicos deben tener todo correctamente etiquetado, todos los químicos con hojas de seguridad y los trabajadores muy bien capacitados y entrenados. La higiene ocupacional hoy en día, con la moda del sistema armonizado, le permite a las empresas pues establecer un buen programa de riesgo químico para que la gente, los trabajadores no se intoxiquen, no se expongan a los productos y no se vayan a enfermar por el uso inadecuado de productos químicos. La higiene, por ejemplo, en el caso del ruido, cuando se manejan herramientas muy ruidosas como sierras, pulidoras, cortadoras, le permite a la empresa identificar a cuántos decibeles se exponen los trabajadores. Por ejemplo, en Colombia el límite permisible son 85 decibeles para un periodo de 8 horas. Pero hay países que tienen diferentes normativas. Por ejemplo, en Estados Unidos son 90 decibeles en 8 horas. La mayoría de países de Sudamérica manejan entre 85 y 90 decibeles. Con la higiene industrial, la empresa puede conocer a cuántos decibeles, es decir, a cuánto ruido se exponen los trabajadores. Además, mediante mediciones higiénicas, por ejemplo de ruido, la empresa puede definir con mayor certeza y con mayor seguridad cuáles son los equipos de protección tanto respiratoria como auditiva que más le va a servir a los trabajadores para preservar su salud. Hoy en día se cuentan con equipos que miden el estrés térmico, el ruido, el material particulado, las fibras de asbesto, la iluminación. Por ejemplo, en el caso de soldadura, que es una actividad muy común en muchísimas empresas, la higiene ¿cómo aporta? Pues aporta primero capacitando a los trabajadores, informándole cuáles son los riesgos a la salud de los humos metálicos de la soldadura. Segundo, permite conocer si se están sobrepasando o no los límites permisibles. Tercero, con la higiene permite conocer el nivel de exposición a esos humos metálicos. Es decir, que la higiene le permite a la empresa incluso tomar
medidas correctivas en caso de que los niveles de humo sean muy altos. La higiene, en el caso de actividades que generen demasiado ruido, permite a través de estudios como dosimetrías y sonometrías establecer si un grupo de trabajadores o un trabajador está siendo expuesto a niveles muy peligrosos. Normalmente cuando las mediciones higiénicas dan por encima de 80 decibeles para ruido, ya el riesgo para el trabajador aumenta. En la imagen, por ejemplo, vemos a una higienista tomando muestras de ruido a través de unas sonometrías en una obra civil. Esa es la fase de evaluación. Luego, según ese resultado, pues ya se establece unos controles. En el caso de las oficinas o bodegas, es importante hacer mediciones de la iluminación, que en todos los países ya está reglamentado cuánta luz debe haber en los ambientes de trabajo, tanto administrativos como operativos. En la imagen estamos viendo un luxómetro con la fotocelda a la derecha. En el caso de uso de herramientas manuales como taladros y pulidoras, la higiene permite establecer el nivel de exposición a vibraciones, ya sea en las manos o en el cuerpo entero. Sin este dato, pues es muy complicado saber si un trabajador a largo plazo se va a enfermar o no de las manos, de las articulaciones o de la columna. Entonces, hoy en día debemos hacer uso de ese tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? En la imagen vemos una evaluación de vibraciones mano-brazo. Entonces, la higiene, una vez se toman las muestras, ya sea de ruido, de vibración, de iluminación, de químicos, de asbesto, va a proponerle a la empresa una serie de medidas que pueden ser en la fuente, en el medio o en el trabajador. Desafortunadamente a nivel del mundo siempre actuamos sobre el trabajador, llenándolo de equipos de protección personal o EPIs, pero la higiene va más allá y la higiene o una buena higiene propone medidas técnicas en la fuente y en el medio. Medidas técnicas como por ejemplo en la fuente, sustituir un producto cancerígeno como el benceno o el formol por un producto que sea menos tóxico. En el medio, por ejemplo, implementar sistemas de extracción o ventilación. Y en el trabajador, pues ya establecer qué equipos de protección técnicamente son los más adecuados.